Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Estamos con Ezequiel Jimeno, concejal del Frente para la Victoria. ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, pasó por agua. Ezequiel, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿lo ves perdido al gobierno municipal? Porque fue y vino con lo de la UTA, a veces con algunos otros temas, se lo ve por ahí a veces un poco perdido. Más que perdido, lo que nosotros vemos es que no toman las dimensiones de algunos problemas reales de Bahía Blanca, no solamente la UTA. Si empezamos a ver desde lo que fue el inicio de gestión, empezamos con el tema de los baches. Los baches se gastó una fortuna de plata, se gastaron 4 millones de los bahienses, y la verdad que todo lo que nosotros vemos es que, y no solamente nosotros los concejales, sino que toda la ciudadanía ve que no ha tenido el resultado esperado, y lo peor de todo es que cuando nosotros citamos al secretario de Infraestructura a la municipalidad, él nos dice que fue un éxito el tema de los baches. Lo que pasa es que el vecino, como siempre ve el mismo bache, se cree que es que están todos en la misma condición, y por otro lado vemos al intendente que dice que en realidad el tema del bacheo no tuvo el resultado esperado. Entonces, esa dicotomía entre lo que ven los secretarios y lo que dice el intendente, que en realidad es quien debe conducirlos y quien que es la figura política máxima de la ciudad, a nosotros nos causa un asombro terrible, porque eso lo vemos constantemente. Es decir, que cada uno de sus funcionarios o los concejales en más de una oportunidad contradicen al intendente, y nos causa un estupor, porque en definitiva el intendente tiene que conducir, tiene que ponerse al frente, como dijo en la campaña, como fueron sus promesas de campaña. Lo que nosotros estamos viendo en los hechos es que no se pone al frente, y que en realidad cada uno de la gente que está bajo su órbita no cumple con lo que le debe decir, salvo que no le diga. Claro. Salvo que no le diga, que deje que cada uno haga lo que... Es entendible que cada secretario en su área tiene un conocimiento técnico específico, y probablemente el intendente no lo tiene, pero por lo menos el intendente le tiene que marcar el camino hacia dónde va, y cada secretario con su conocimiento específico poder ver en la gestión cómo llegar al camino o al fin que le establece el intendente, pero el intendente tiene que establecer el fin. Está bien. El jueves en la última sesión, hubo algunas discusiones entre Marcos, que estuvo anteriormente en el programa, y Gustavo Mandará. La discusión era sobre un proyecto para que el edificio del ex banco hipotecario pase a ser un patrimonio. ¿Por qué para el Frente para la Victoria es tan importante recuperar ese edificio? Porque si bien convengamos que se podría haber recuperado antes, podría haber hecho en la gestión anterior, o haber salido antes este proyecto, ¿por qué hoy es tan importante? Más que una discusión, lo que hubo fue un debate político, un ámbito para debatir políticamente y para debatir políticas de la ciudad. Me parece que eso es lo que se dio. Para nosotros es importante por dos motivos. Lo que nosotros estamos planteando, y no fue un proyecto nuestro, sino que fue un proyecto de integración ciudadana. Lo que nosotros entendemos es que hay un edificio que es emblemático en la ciudad de Bahía Blanca, como es el banco hipotecario. Hay un edificio que fue declarado patrimonio de la ciudad, que es un edificio que el banco hipotecario lo quiere fuera de lo que queda, el resabio del banco hipotecario lo quiere fuera de su patrimonio, y lo que nosotros vemos es que en la ciudad hay un gasto muy grande por parte de la municipalidad de distintas alquileres para distintas reparticiones. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires que tiene medida de sanción para expropiar ese inmueble. Y lo que nosotros pretendíamos, o lo que se establecía en este proyecto de resolución, es, le decíamos al intendente que realice las gestiones para que la Cámara de Senadores le dé la media sanción que falta y esto se convierta en ley. ¿Y por qué se lo decíamos al intendente? Porque el intendente el año pasado era diputado provincial y aprobó la ley, aprobó la media sanción siendo diputado, y además, ¿qué es lo que se nos criticó que nosotros, o se nos critica que nosotros en un cuarto intermedio nos fuimos al bloque y nos levantamos? Pero nos levantamos para ir a buscar la información cierta. Fue el diario de sesiones del día que el intendente Gay
en la Cámara de Diputados elogió el proyecto de expropiación y estuvo a favor no solamente del intendente Gay, sino que el diputado Nardelli, más el diputado Feliu. Y lo que nosotros le estábamos diciendo, o lo que otra de las tantas cosas que nos llama la atención, es que el intendente Gay tiene una postura con respecto a ese inmueble y sus concejales tienen otra postura totalmente diferente. Sus concejales, evidentemente, como en tantas otras cosas que nosotros estamos viendo, lo que veníamos charlando hasta recién, las personas que están por debajo del intendente constantemente lo están contradiciendo. Y no solamente los concejales contradicen al intendente, sino que en el diario de hoy salió que el ministro de Gestión de Cultura de la provincia de Buenos Aires manifiesta que la ciudad de Bahía Blanca es el faro de cultura de la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y que en este año van a potenciar los cuerpos artísticos de Bahía Blanca. Lo que nosotros estamos manifestando, que además ese proyecto de resolución fue a consecuencia de un pedido de los organismos culturales, es que ese inmueble en la ciudad de Bahía Blanca sea, en principio, un polo cultural. ¿Sí? Otra de las cosas que se nos dijo, porque la verdad yo venía escuchando que es de un costo muy alto. La realidad es que nosotros no es un gasto muy alto porque es un edificio que, vuelvo a insistir, el banco hipotecario lo quiere fuera de su patrimonio. Es un edificio que fue declarado edificio cultural. El valor de mercado de ese inmueble es muy bajo. No es un valor de mercado, tampoco se podría hacer en esa esquina un edificio. Entonces, la verdad que el costo hacia la provincia no es alto, hacia la ciudad es muy bajo, en realidad la ciudad no va a poner nada, y lo que nosotros queremos, los bahienses, es que por lo menos tener la llave de ese inmueble y que los bahienses podamos decidir ese destino, y no Las Palomas. Es un inmueble que constantemente al estar cerrado se va a ir deteriorando y va a llegar un momento que va a ser de imposible recuperación. También se dijo en la sesión que era bastante costoso ponerlo en funciones o restaurarlo, y nosotros hace muy poco tiempo atrás votamos una ordenanza de solidaridad cultural. Hay un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires de mecenazgo cultural. No estamos diciendo que la municipalidad ponga el dinero para restaurarlo y ponerlo en condiciones. Probablemente pueda haber empresas privadas que puedan ayudar. Podemos ver parte del dinero que se destina a distintos alquileres de organismos culturales desparramados por la ciudad, destinarlo a ese lugar. De hecho, es lo que acaba de decir el ministro de Cultura de la provincia de Buenos Aires, que van a alquilar un solo lugar para poder descomprimir el teatro municipal y que ahí los organismos de cultura puedan hacer sus funciones. Tenemos un inmueble que está cerrado. Ezequiel, está cerrado desde 2009 el edificio del ex banco hipotecario en la esquina de Colón y Vicente López. Antes estuvo Breinstein como intendente del Frente para la Victoria, estuvo Vilacqua del Frente para la Victoria cuando arrancó, después pasó a ser renovador, todos sabemos. Y el gobernador era Daniel Scioli. ¿Todo esto no se podría haber hecho en ese momento? Sí se podría haber hecho. Lo que pasa es que por una cuestión técnica la provincia para poder expropiar necesita la ley. Sí. Y la ley fue presentada recién el año pasado y el año pasado tuvo media sanción de diputados. Necesitaba la ley con la sanción entera de diputados y de senadores como para poder expropiarlo. ¿Se podría haber hecho? Sí, se podría haber hecho. A nadie se le había ocurrido hasta que se presentó un proyecto de ley para poder expropiar ese inmueble. Vuelvo a insistir, inmueble que está cerrado, de importancia arquitectónica también para la ciudad, y la verdad, de costo para los bahienses, cero. Y para la provincia de Buenos Aires, pues ya tener un costo. Pero nos hablan de prioridades, nos hablan de bastantes cuestiones. Van a gastar 1.500 millones de pesos en hacer un acueducto del río Colorado, que cuando nosotros hablamos, yo formo parte de la subcomisión de agua del Consejo Deliberante, el único concejal que la integra. Cuando nosotros hablamos con las personas que están especializadas en el tema de agua y que han estudiado durante años el acueducto del río Colorado, nos dicen que todas las obras prioritarias que tiene la ciudad para el tema del agua es la última de las obras, que es una obra extremadamente cara, porque además hay que traer el río Colorado tiene dos grandes temas, o tres. El primero, y que está pasando ahora, tiene un caudal muy bajo, extremadamente bajo. Cuando el caudal es bajo no se puede usar ese agua. El río Colorado tiene un problema de salinización, y cuando se desborda el tapón de Alonso, la salinidad que tiene el agua del río Colorado hace que sea intomable para la gente. Y entonces el problema que tiene el acueducto del río Colorado es que el agua hay que traerla por bombeo, porque no va
por gravedad, es decir, que va a tener un costo mucho más alto. Ese dinero, para una obra que Bahía Blanca no la necesita, es prioridad para Bahía Blanca un segundo acueducto de Paso de las Piedras a Bahía Blanca, porque se rompe el único acueducto que hay y nos quedamos sin agua. Es prioridad para la ciudad de Bahía Blanca hacer una cisterna que pueda por lo menos almacenar agua para que la ciudad de Bahía Blanca tenga 5 días de reserva, como nos pasó en el verano, que se rompió un caño maestro y no tuvimos agua por 48 horas. Esas son las prioridades para Bahía Blanca, no hacer un acueducto del Río Colorado a Bahía Blanca, que hoy no es necesario. No es necesario. ¿Pero no va en pos de solucionar el tema del agua eso? No. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistirte, lo que nos dicen prioridades. Se habló que en algún momento por ahí el tema del dique Paso de las Piedras, tuvimos una época de sequías, las personas que estaban encargados del dique nos dicen que en realidad la cota se bajó adrede porque había que hacerle reparaciones al dique y que en realidad la cota que nosotros tenemos hoy es de las más altas. De hecho, en este año rebalsó 2 o 3 veces. Hay una forma de ampliar la cota que es poner como una barrera inflable que puede llegar a aumentar 2 o 3 metros más la cantidad de reserva de agua. Y en cuanto a dinero, a costos, es muy inferior a lo que tiene que ver con el Río Colorado. Y volvemos a insistir, el tema del Río Colorado es un tema que además que tiene 2 o 3 jurisdicciones previas a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza. El día que la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza hagan alguna represa en forma anterior, van a dejar sin agua el Río Colorado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El problema entre el famoso tapón de Alonso, el problema entre La Pampa y la provincia de Mendoza está afectando a la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que, y las personas que utilizan el Río Colorado para regar hoy tienen un gran problema y están pendientes de ese problema o de esa discusión de provincias externas de la que nosotros vivimos, que hace que tenga que ver con el caudal del Río Colorado. Una cosa es el Río Colorado, otra cosa es el caudal del Negro. Las personas que nos hablan del caudal del Río Negro hablan que en realidad la obra es monstruosa y es faraónica. Eso sí sería una gran solución. El Río Colorado hoy no sería la solución al problema del agua. El problema del agua en Bahía es de hace tiempo. Sí. También, perdóname que te lo tenga que decir, pero también se podría haber solucionado en el gobierno de Breinstedt, en el gobierno de Sion. Sí. Lo que pasa que hay que ver cuáles son las obras. Se habla de una segunda obra que es extremadamente menos costosa para solucionar el tema del agua en la ciudad de Bahía Blanca, que es el famoso dique del Puente Canesa. Armar en el Puente Canesa un dique con una cuenca y a partir de ahí tener 2 grandes fuentes de agua, el Puente Canesa y el dique Paso de las Piedras. Lo que es cuestionable de esto es que ¿por qué ir? Y no lo digo yo, lo dicen los ingenieros que estudian este tema. De todas las opciones, esta es la peor de las opciones y la más cara. ¿Por qué ir a esa? ¿Por qué ir a la peor de las opciones y la más cara cuando para solucionar el tema del agua en Bahía Blanca hay otras opciones? Hay quienes nos dicen, bueno, pero en realidad lo que se va a hacer es, al partido de Villarino se le va a solucionar un tema del agua. Hagan un acueducto mucho más chico, mucho más corto para llevar el agua al partido de Villarino y en Bahía Blanca hagan otra inversión. Es más, con el dinero que se haría o que está presupuestado para hacer el acueducto del Río Colorado, se podrían recambiar el 100% de las cañerías de Bahía Blanca. ¿Te llamó la atención lo poco que había destinado en el presupuesto, que aún no se aprobó, a políticas sociales y a seguridad? ¿Por qué te asombró? En realidad nos asombró en todos los rubros. Políticas sociales te voy a explicar por qué. Nominalmente, es decir, en cuanto a cantidad de dinero, el presupuesto crece y se incrementa muchísimo. Y políticas sociales se incrementa en 130 millones de pesos. Ahora, cuando nosotros analizamos porcentajes de la gran torta que es el presupuesto, lo que nosotros vemos es que políticas sociales, de hecho, el presupuesto, que nosotros pensábamos que iba a ser un presupuesto un poco más arriesgado, un poco más innovativo, el presupuesto es el mismo presupuesto que del año pasado, es el mismo presupuesto de Vilacua. Es más, el presupuesto de Vilacua en algunas cosas era superior a este presupuesto. Lo que nosotros vemos que políticas sociales en el año en curso es el 10,10% de la totalidad del presupuesto. En el año que entra es el 10,10% de la totalidad del presupuesto.
y en el año 2015 el gobierno de Bevilacqua es el 10,10%. ¿Por qué nos llama la atención que no haya un incremento de partidas hacia políticas sociales? Porque todos los vemos y todos sabemos que con las medidas tomadas en este último tiempo ha habido una gran cantidad de la población que se ha quedado sin trabajo, que lamentablemente ha tenido que llegar a la asistencia del Estado. Si el gobierno municipal va a destinar la misma cantidad de dinero que destinó en el 2015 o en el 2016 para políticas sociales, lo que nosotros vemos es que desde el punto de vista de contener a esta cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, es el mismo, con una inflación del 48%. Sumado al hecho que si nosotros empezamos a analizar en políticas sociales el dinero que tiene que ver con planes provinciales que viene hacia Bahía Blanca y el dinero que efectivamente la municipalidad de Bahía Blanca, que es recurso genuino, va a destinar a políticas sociales, es inferior al 2016, es decir, al año en curso, y es inferior al 2015. Lo mismo nos pasó cuando analizamos infraestructura. Lo que nosotros vemos es que la municipalidad de Bahía Blanca, de recursos propios que recauda todos los días para llevarlos a obra pública, es inferior al gobierno de Bahía Blanca. Lo que sí esperan es la gran billetera de nación y de provincia, que esperan que se endeude nación y provincia y que alguna de ese dinero venga. Otro tema que nosotros estamos diciendo es, estamos analizando el presupuesto de Bahía Blanca sin tener el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué es importante el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Porque hay una serie de intendentes que están luchando por un fondo de coparticipación para obras públicas. Entonces nosotros probablemente estemos analizando un presupuesto que, si la provincia de Buenos Aires logra ese fondo, va a cambiar muchísimo en Bahía Blanca el presupuesto, sobre todo para la obra pública. Entonces sería muy interesante también esperar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para saber con qué dinero efectivamente vamos a contar de la provincia de Buenos Aires para obra. Pero lo que vemos es que la ciudad de Bahía Blanca, con lo que tiene que ver con obra pública, de recursos de genuino, poco. Y seguridad, muchísimo. Seguridad el año pasado era el 7% del 100% del presupuesto. Seguridad este año es el 3,7%. ¿Qué es lo que nosotros intentamos ver e intentamos analizar o creíamos que también nos le dijeron? Bueno, Guardia Urbana sale de seguridad y pasa a Secretaría de Gobierno, pero Guardia Urbana es el 1,8% destinado el pago, es decir, al pago de salarios. Lo que hace es que si nosotros sumamos, le restamos 1,8% al 7% del año pasado, nunca nos da el 3,7%. Hay un dinero que además se lo sacaron a seguridad. Si durante la campaña se nos dijo, me voy a poner frente a la seguridad, voy a ser el jefe de la policía, voy a hacer esto, otra de las tantas promesas incumplidas de campaña del intendente Gay, estamos viendo que el dinero destinado a seguridad es inferior al año pasado. Ezequiel, en lo que acabas de decir, en todo lo que acabas de decir, cuando hablaste de políticas sociales, dijiste que a partir de la llegada de Macri al gobierno se había quedado mucha gente sin trabajo, mucha gente en la pobreza. ¿La pobreza que hoy existe en el país es culpa de Macri? ¿A 8 meses, a 10 meses de su asunción? La pobreza, ¿no viene de antes? La pobreza en su totalidad no es culpa de Macri. Lo que sí nosotros vemos es que desde el momento que Macri toma determinadas medidas, lo que hace es incrementar. Sí, hay que ser realistas, es decir, en el gobierno anterior, en el gobierno que se fue, lo que se hicieron hacer fueron determinadas políticas que tendieron a, en primer lugar, generación de empleo para que la gente deje de vivir de planes sociales y empiece a vivir de lo que tiene que ver con su trabajo. Y aquella parte que no estaba en condiciones, por el motivo que sea, de llegar a un empleo, sí asistirla políticamente desde el punto de vista social. Ahora, si la asignación universal por hijos era un dinero en el 2016 o en el al arranque del 2016, con una inflación del 48%, con un incremento extremo de lo que tiene que ver con los servicios públicos, luz, gas, y lo que le incrementa el Estado es menos de un 25% a la asignación universal por hijo, eso hace que haya gente que se nos empieza a caer no solamente ya de lo que serían los niveles de pobreza, sino que empiezan a caer en los niveles de indigencia. Lo hablaste vos hoy hace un rato. ¿Cuál es la canasta básica? 12.700 pesos, 976 pesos por hijo es la asignación universal por hijo. Ezequiel, te agradezco mucho que hayas pasado por Decirme la Verdad, y antes de cerrar te vamos a
a pedir en la sección que tenemos nosotros, que se llama Te tiro un compromiso, una ayuda para el comedor de abuelos La Providencia, que está en la calle Juncal de Villa Rosario. Está necesitando fideos, arroz, lo que puedas ayudar con la comida diaria. ¿Te podemos comprometer con eso? Sí, cómo no. Sí. Bueno, después Marcelo te va a pasar algún teléfono para que te contactes. Y gracias por haber pasado por Decime la Verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.